Estamos dando unos segundos para empezar, un segundo, para que los colegas se conecten. Ahí voy. Sí. No estoy ordenando un poquito esto. Sí, yo me acabé de hacer caótico. Bueno, de todos modos estamos esperando una conexión con los colegas de la Universidad Técnica Nacional de Costa Rica. Buenos días a todos los que nos van a escuchar. Role Javier Gutarra Romero, buenos días. A ver si está acá. Ajá. En unos minutitos empezaremos. José Pablo Molina Cibaja, muy buenos días, ¿cómo están? Gusto en ahora sí que gusto en verlos otra vez. Muy bien. Carlos nos ha pedido que esperemos un ratito para que vayan entrando todos. Angie Varela, hola, buenos días, ¿cómo estás? Ahora sí, Carlos Manuel Obando, buenos días, ¿cómo están? Estamos dando estos momentos para que se incorporen. Ya tenemos aquí la presencia de nuestro ponente, que sigue trabajando. Silvia Martínez, buenos días, ¿qué tal? Mientras te voy a presentar. Sí. Ahí, todas las mentiras que quieres son buenas. Muy bien. Su Chávez, buen día. Hoy tenemos la quinta y última videoconferencia que corresponde a nuestro proyecto de gestión de la Universidad Técnica Nacional. Está con nosotros el maestro Marco Vinicio Guzmán. Él es licenciado en Economía, tiene una maestría en Ciencia Política, pero ha tomado diversos diplomados y cursos sobre prospectiva. Ha sido de los miembros casi fundadores del Seminario Permanente de Estudios Prospectivos y sus líneas de investigación son la teoría económica, las aportaciones de los modelos matemáticos, la teoría de juegos, los modelos complejos de la enseñanza de la ciencia política, Developed Economics del Institute of Development Studies, University of Sussex del Reino Unido, y ha tenido una gran experiencia profesional, sobre todo en el sector público, donde ha sido asesor financiero para asuntos empresariales, en la Dirección General del Sistema Integral de Tiendas y Farmacias del ISSSTE. El ISSSTE es una de nuestras ramas de salud y seguridad social para los trabajadores del Estado. Ha sido coordinador de asesores, subdirector general de finanzas del propio ISSSTE del 95 al 98, con la reforma al sistema de pensiones. Él sabe bastante de esto del sistema de pensiones, problema que ya tenemos encima todos los países y todo el mundo. Ha dado una serie de alternativas estratégicas de solución, ha sido asesor financiero, de planeación financiera, de 1993 a 1994. En el sector privado ha sido socio consultor y fundador de EPGP, Sociedad Cooperativa, en el 2008, una sociedad civil especializada en estudios prospectivos. De Interpatent SC, del 99 al 2010, que es una asesoría en marcas y patentes. Y publicaciones, ha tenido diversos artículos y estudios sobre economía, seguridad y prospectiva. Él también ha trabajado en el sector académico, dando una serie de clases correspondientes también a esta parte de economía, seguridad
y prospectiva. Maestro Marco, adelante. Andrea Barrantes, buenos días, ¿cómo estás? Torres Marine, buenos días. Por la mañana les enviamos la presentación del maestro. Espero que haya llegado a tiempo, Carlos. Espero que nos puedan ir siguiendo en la presentación. Bien, nos acomodamos para que el maestro por acá entre con nosotros. Muy bien. ¿Qué tal, colegas? ¿Cómo están? Muchos saludos desde aquí, desde el ombligo del mundo, la capital del mundo, futuro puerto de mar, sucursal del cielo, como dicen. No, tengo mucho aprecio por Costa Rica y me da mucho gusto tener la oportunidad de intercambiar ideas y de sugerir acciones. Bueno, el tema que nos ocupa es un tema, como la mayoría de los temas relacionados con la educación, que tiene un alto grado de complejidad en virtud de que no puede ser enfocado desde el puro y simple ángulo del financiamiento. Por razones obvias y por metodología prospectiva, tenemos que dar al menos una pintura breve, sistémica, que nos permita, que nos permita tocar primero, como primera parte, un breve análisis sobre las megatendencias dominantes que están alrededor de la educación, del futuro de la educación superior, cómo estas megatendencias están influyendo o impactando a la educación, en qué variables, qué esto está provocando en el repensamiento de las estrategias institucionales, sería otro punto que tocaríamos. Y bueno, ya nos centraríamos en esta segunda otra parte, en las fuentes alternativas de financiamiento. Ahí tocaríamos el enfoque clave que representa, desde el punto de vista económico, el valor de la educación, y también veríamos la relación entre el modelo de financiamiento el esquema de financiamiento del modelo neoliberal y a partir de la encrucijada que se está viviendo actualmente en todo el mundo sobre la disyuntiva entre las opciones de financiamiento y las restricciones presupuestales que están viviendo la mayoría de estas instituciones a nivel mundial. Y exploraríamos alrededor de unas 6, 8 prácticas que están llevando a nivel mundial y que con variantes tendrían cierto grado de aplicación a las realidades vigentes en Latinoamérica, que son mucho más específicas en muchos casos. Yo considero que, bueno, para ustedes, la discusión de estas megatendencias debe estar ya bastante presente, pero es muy importante que la retomemos a fin de tener un marco de referencia, porque el tratar de manera aislada el problema de financiamiento, primero no está dentro de nuestra visión prospectiva, porque nosotros siempre tenemos una visión sistémica compleja, ¿no? Entonces, un primer elemento de estas megatendencias sería el problema que está existiendo desde el punto de vista del envejecimiento de la población mundial. Y este envejecimiento no es relativo a la edad en que están las personas accesando a la educación, con impacto en la demanda de oportunidades de empleo y demandando también un nuevo tipo de educación. Otro punto muy importante es el problema que nos está causando la revolución digital, que está produciendo transformaciones disruptivas en los mercados laborales por la revolución de las tecnologías digitales y los impactos de la automación en la fuerza de trabajo. Este punto es un punto muy complejo porque no hay un acuerdo a nivel de los principales especialistas del mundo ni organizaciones internacionales
acerca de cuáles serían los resultados en esta materia, pero sí nos conducen a situaciones de incertidumbres críticas de altísimo nivel. Y luego, por otro lado, también estaría el problema de la ya añeja desfase que existe entre la oferta que dan las instituciones educativas y la demanda laboral de los sectores productivos, que ese es otro punto clave en el enfoque. Otro elemento es la rápida urbanización que está provocando un acelerado incremento en la migración con expectativas de empleo y avance profesional. Y esto a nivel mundial es realmente muy, muy agudo. Entre estas tendencias, yo podría señalar el enorme crecimiento que está teniendo, por ejemplo, la matrícula en materia de educación superior. Esta se estima simplemente para el año 2030, partiendo del 2015, se estima que va a tener un incremento de 120 millones de estudiantes, es decir, un 56%, esto es muy elevado. Hay varias cifras al respecto y estudios todavía más actualizados, esto hasta el 2030, pero para el 2050 hay estudios que dan esta perspectiva, la confirman. Sobre el cambio en la naturaleza de la demanda, ustedes saben que como producto también de la revolución digital, ahora se están borrando cadenas completas de profesiones y entonces se está planteando, además por la velocidad de cambio tecnológico y de los conocimientos, una enseñanza y un aprendizaje a lo largo de la vida. Este es un factor muy importante porque entonces nos mete otra presión desde un punto de vista cualitativo y cuantitativo. Y luego también no hay que dejar de lado que también el desarrollo de las tecnologías de la información han introducido la adopción del incremento del aprendizaje en línea con programas cada vez más específicos etiquetados. Y esto también va acompañado de cambios en los perfiles y credenciales de las calificaciones, de tal manera que se le dé mayor libertad. Y luego, por otro lado, se está produciendo también el surgimiento de instituciones, la consolidación de determinadas instituciones, como veremos con ejemplos, y el mayor avance de la especialización en las mismas. Esto es uno de los elementos que también constituye parte de las estrategias. Respecto al impacto, hay otro problema también que es muy importante, que tiene que ver con la globalización, y es también el incremento que está surgiendo en la movilidad internacional de estudiantes. Es decir, el crecimiento en la matrícula internacional se estima para 2030 en 6.9 millones, lo que equivale a un incremento al 51% o 2.3 millones respecto al 2015. Este es un cambio cualitativo en la naturaleza de demanda que se refleja y que sobre todo esta internacionalización se está dando en el marco de una preferencia por destinos regionales. Esto puede ser una oportunidad o un riesgo. Y también, como parte de esto, se están introduciendo programas con altos márgenes de innovación y la expansión de modelos transnacionales y el incremento de la enseñanza en programas en inglés para nuevos destinos. Esto es algo muy importante porque, por ejemplo, en la parte transnacional y como resultado de la dinámica que está teniendo las instituciones educativas en los centros más importantes de desarrollo, se están comprando instituciones privadas, las cuales se están incorporando a un modelo globalizado de enseñanza. Y esto pues plantea retos que van desde la propia estrategia y principios culturales de cada país respecto a su educación, como también oportunidades en el sentido de nuevos programas de enseñanza que también ofrecen oportunidades. Y también esto está trayendo que estén surgiendo nuevos proyectos muy ambiciosos
con inversiones importantes para crear universidades de clase mundial. Y una cosa muy importante es el crecimiento muy acelerado de redes globales muy institucionales, del cual yo creo que este esfuerzo que estamos haciendo sería una gotita importante, ¿sí? Entonces, podríamos entonces señalar que esto tiene un conjunto de implicaciones para las estrategias institucionales. Yo creo que aquí, hablando en un lenguaje prospectivo, y ahora que tuvieron el privilegio de tener a gente del tamaño y del talento de la doctora Baena y del doctor Montero, y también del doctor Cervera, aquí la pregunta es, ¿cuál es la visión de futuro que tiene Costa Rica acerca de su educación? Y esto ligado con otros aspectos que tienen que ver con su modelo económico, su vinculación de ese modelo económico con los mercados laborales, y la vinculación de los mercados laborales con la educación, y con algunas áreas afines como el desarrollo de la economía del conocimiento. Entonces, la pregunta es, las respuestas desde este punto de vista global, podemos entrar en detalles específicos de nuestro continente y de Costa Rica, más adelante al final en las preguntas, tendrían que ver cómo nos estamos preparando, porque todos estamos involucrados. Yo creo que aquí el instrumento adecuado es el uso de la prospectiva estratégica, como ya seguramente lo discutieron a fondo, y ahí tendríamos que ver que tenemos como una obligación muy importante revisar todo el portafolio de programas de la oferta económica que están dando cada una de nuestras instituciones en relación a los costos que nos están provocando estos y también en relación a los ingresos que nos producen. Otro problema crónico, pero que ahora se vuelve más crítico, es si realmente se están buscando mejorar los resultados en la empleabilidad de los estudiantes, es decir, en la relación entre el contenido de los programas y las demandas del mercado laboral, más en esta época de transición de la revolución digital. Se están desarrollando programas con innovaciones importantes, ya sea que se reduzcan tiempos y tengan costos más bajos. Se está participando de alguna manera en la oferta y demanda globales de los mercados de programas en línea. Estas serían también otras implicaciones. El desarrollo de los llamados nuevos currículums o los currículums del futuro, que no es un asunto fácil, y esto incluye modelos y tipos de asociaciones estratégicas que también son nuevas. Y también se están desarrollando formas de aprendizaje a lo largo de la vida, innovadoras, y que también se estén centrando en la relación con los mercados laborales y las necesidades de los empleadores. Están adoptando las nuevas formas de aprendizaje para ampliar la certificación de las capacidades. Se ha explorado la posibilidad de asociarse con instituciones transnacionales educativas. Han pensado en reclutar estudiantes de otros países. Bueno, todas estas preguntas van relacionadas con retos que vienen implícitos en la estrategia y que es muy, muy breve, 1 hora, 1 hora y cuarto para profundizar en ellos. Solamente quiero dejarlos como una especie de camita para que entremos al asunto de lo que nos atañe en esta ocasión, que son las fuentes alternativas de financiamiento de la educación superior. Debo decirles que aquí, entre la enorme gama de experiencias internacionales, la que tal vez nos interesaría más a los latinoamericanos son las experiencias que están teniendo los países de los llamados BRICS. ¿Por qué? Por una razón muy importante. En estos países, hablamos de China, India, Rusia, Brasil, etcétera, donde a lo largo del año, hasta el año 2050, se están experimentando los crecimientos más importantes basados en las tendencias
de atención a la matrícula de estudiantes. Y además, como parte, también además, porque algunos de estos países se aproximan más a lo que yo creo que es la aspiración del modelo costarricense y se ha caracterizado a lo largo de su historia, que sería la educación vista como un vehículo de balance, de equidad, de disminución de las desigualdades, de combate a la pobreza. Y ahí, por ejemplo, resalta mucho también casos de países asiáticos. Entonces, serían los países los llamados BRIC, y yo también pondría algunos casos de países asiáticos, porque son los que están teniendo grandes avances en cómo resolver este problema del financiamiento. Y sobre todo pensando en que la importante estrategia que representa la educación superior radica en ser un elemento clave para determinar el modelo de crecimiento económico inclusivo y ser el vehículo al mundo de la producción del conocimiento. El modo en que se financia la educación superior es crucial para entender cómo la educación superior se proporciona a la sociedad y a qué precio. La evaluación de algunas de las fuentes alternativas de financiamiento de la educación superior debe ser enfocada desde el punto de vista de la justicia social y la eficiencia en la asignación de recursos. Y aquí yo pongo mucho énfasis como una forma de deslindarnos de los enfoques ortodoxos del modelo neoliberal, ¿sí?, que ponen mayor énfasis, que señalan que existe una contradicción de fondo entre eficiencia y equidad social. Entonces, aquí el valor de la educación yo apuesto por el enfoque institucional que vincula todos estos niveles de instituciones y que con autores como Stiglitz o Acemoglu reconocen la importancia para el desarrollo económico sobre el papel que juega la adquisición del conocimiento como el elemento más importante en la determinación del crecimiento y en el desarrollo inclusivo, ¿sí?, vía las instituciones. Entonces, en la visión neoliberal de la educación se ve como esencialmente privada, una mercancía individualizada y descrita con claridad en las políticas que se movieron por el Banco Mundial, que son una recuperación del costo público de educación superior y la reasignación del gasto público hacia el nivel primario vis a vis con mayores tasas sociales de retorno, que es uno de sus postulados básicos y que es debatible de entrada. El promover préstamos educativos a través del desarrollo del mercado crediticio con el otorgamiento selectivo de becas esencialmente para la educación superior. 3, descentralizar la gestión pública de la educación y el fomento a la expansión de las escuelas no gubernamentales y comunitarias, ¿sí? Entonces, si pudiéramos sintetizar de alguna manera la visión amplia del enfoque neoliberal, considera la recuperación del costo público de la educación superior a través de la exploración de fuentes alternativas de financiamiento que incluyen el desarrollo del mercado crediticio para la educación y el énfasis creciente en una mejor gobernanza en las instituciones. Con ello se espera liberar recursos para reasignarlos a los niveles educativos más bajos con tasas de retorno sociales más altas y al mismo tiempo explorar fuentes alternativas de financiamiento para la educación superior. Los supuestos en que se sostiene este modelo es que se subraya la naturaleza regresiva del apoyo público con la apropiación de beneficios que principalmente recae en una sección privilegiada de la sociedad con patrones inequitativos, una orientación curricular poco realista y funciones elitistas. Desgraciadamente nosotros nos enfrentamos a una realidad dura, que es que a pesar de que muchos países han optado por reformas importantes, incluyendo el proceso de transición que está viviendo actualmente México, sobre el modelo liberal a un modelo más inclusivo, desgraciadamente el manejo financiero mundial que predomina es el manejo financiero neoliberal. Y sin embargo, yo creo que dentro de las opciones que presentan el neoliberalismo, yo creo que si nosotros, ¿cómo podría decirlo?, les hacemos una reingeniería, pueden funcionar adecuadamente a nuestras condiciones, siempre y cuando respeten los principios básicos de nuestras economías. A pesar de que existe una gran corriente de apoyo
para que el sector público financie la educación superior en el mundo en desarrollo, el problema para extender el modelo subsidiario se ha convertido en materia de un significativo debate. En la medida de la importante asignatura que representa en materia de política pública los trade-off o intercambios entre la ampliación de la matrícula, el aseguramiento de la equidad y el acceso igualitario en un contexto de restricción fiscal. El contexto de restricción fiscal, pues simplemente yo vi los datos de Costa Rica y la participación en una cosa de 20 años y proyectada hasta creo que el 2050, si quieren luego les doy la fuente, es una duplicación del costo de la educación superior en el PIB, con respecto a la participación del PIB. Entonces, por otro lado, pues los famosos BRICS que les comenté, dado el reto que tienen que han promovido políticas inclusivas y tienen perfiles demográficos de inclusión en la matrícula, pues imagínense nada más el problema que tienen para poder financiar estos, por vía pública, estas demandas, tanto a nivel cualitativo como cuantitativo. Entonces, algunas de las opciones que han sido exploradas en el mundo podríamos señalar las siguientes. La desregulación sobre diversos costos y pagos en la educación. Ese sería un primer punto, ¿sí? 2, lo que serían los certificados educativos, que ya explicaremos a qué se refieren. Los préstamos educativos, que bueno, esto ya no es novedoso, sin embargo hay variantes. Lo que se llaman los llamados préstamos contingentes al ingreso, los impuestos a los graduados y la carga fiscal global, y la generación propia de recursos, ¿sí? Que ya también tiene su historia. Entonces, tocaremos como primer punto de las alternativas estratégicas al financiamiento a la lectura, sin perder de vista que la alternación de las alternativas sobre las fuentes de financiamiento a la educación superior no pueden disociarse del contexto socioeconómico y las compulsiones finales con las cuales cuenta el Estado, las cuales el Estado está lidiando. Y esto nosotros lo podíamos platicar históricamente porque cuando se ha tratado una desregulación de cuotas, cuando se vio aquí en esta universidad, que fue en el sexenio del presidente Zedillo, ¿sí? En donde el rector llegó con la línea de actualizar las cuotas y pues hay un margen de más o menos entre un 15 y un 20% de que las cuotas aportan a la recuperación del costo de la educación en países en desarrollo. Sin embargo, en la mayoría de estos casos ya vamos a ver cómo el problema político ha sido un enorme obstáculo por el cual las mismas autoridades universitarias no se atreven a tocarlo. Pero en diversos países, por muchas razones, la estructura básica se ha permanecido muy estancada a lo largo de los años. Eso particularmente ha sido muy claro aquí en nuestra universidad. La principal recomendación es que las cuotas se incrementen como parte de la recuperación del costo de la educación. Es decir, se intenta ligar la estructura de cuotas al costo de la educación a pesar de la limitada relación que ha existido en el pasado. En muchos países en desarrollo, los ingresos por cuotas constituyen alrededor de un 15 al 20% del costo de la educación superior. Sin embargo, en un sentido amplio hay que señalar que este intento ha permanecido ampliamente poco exitoso. Para la mayoría de las universidades, las protestas estudiantiles han persuadido al Estado de su puesta en marcha y las universidades rechazan optar por esta medida, en tanto el sistema actual les otorgue financiamientos adicionales compensatorios. Bueno, esta es una vieja historia que conocemos en todo el mundo y en Latinoamérica particularmente. Sin embargo, hay tendencias emergentes donde se establecen estructuras de cuotas diferenciales para diferentes cursos, programas y productos, como una nueva corriente de acceso a ese mercado donde se ofertan productos en que cobran cuotas altas con el fin de evadir limitaciones financieras de corto plazo y mejorar las expectativas financieras de largo plazo. Esto tiene que ver con otra opción que yo le incluyo aquí, que es la generación de ingresos propios. En nuestra universidad se han instaurado diversas
diversos cursos, diplomados, etcétera, como los quieran llamar, que tienen una alta calidad y sobre los cuales el costo, pues más, aunque no llega a ser excesivo, sí es mucho más alto por la calidad de lo ofertado y por la especialidad de lo ofertado. Y esto se ha constituido, ahorita no tengo a la mano el dato de cuánto representa en los ingresos de nuestra universidad este tipo de actividades. Esto es lo que yo comentaría con respecto a esta primera opción. La segunda opción es lo que llamaríamos los préstamos educativos. Bueno, esto a nivel de primer mundo ahorita tiene una historia negra, ¿no? En Estados Unidos muchos estudiantes están hipotecados no sé por cuántas generaciones y no saben por dónde darle la vuelta. Sin embargo, bueno, tomando en cuenta la experiencia internacional, esto pues está muy influido tanto por la predominancia del modelo neoliberal en el ámbito financiero y que existen una gran imperfecciones del mercado. Pues los bancos son ya conglomerados transnacionales con una visión y políticas muy definidas, que practica, que aparte que impone sus condiciones, por supuesto, en el mercado, practica ciertos tipos de discriminación en forma abierta o no abierta. Los préstamos educativos de esta modalidad no pueden ser una solución que los estudiantes estén deseando acceder para completar la educación superior. O sea, ¿quién quiere estar hipotecado de por vida? ¿Verdad? Aunque tenga educación superior, la naturaleza incierta del mercado laboral lo complica al someter tanto a los estudiantes como a los prestatarios a la incertidumbre. ¿Por qué? Esto pasa también con lo que son los préstamos hipotecarios para estudiantes. Como ahora todas las compañías no quieren tener empleados permanentes y resulta que tienen mucha movilidad laboral, ese es un alto, y además todo esto, la revolución digital implica que se estén recalificando, etcétera. Esto implica que el acceso, por ejemplo, a créditos de largo plazo hipotecarios, pues sea prácticamente nula, ¿no? Y esto tiene que ver también con el problema de los créditos, para la educación. Sin embargo, hay un consenso emergente en varias partes de que el gobierno tiene que encontrar maneras de hacer que los préstamos educativos sean blandos y más amigables a los estudiantes como una opción. Hay una variante que yo creo que no, que simplemente la menciono para que vean cómo esto se está intentando en países que tienen más desarrollo financiero y económico, que se llaman los contratos de capital humano. Que pues hay una discusión que estos contratos de capital humano, como también estos préstamos, obligan a los estudiantes a comprometer una parte de su ingreso futuro por un determinado periodo de tiempo respecto a la fuente que financió su educación. Es una modalidad en que se crea un instrumento financiero que posibilita al inversor a demandar, en función del riesgo, un aporte al ingreso futuro del estudiante. Esta es una visión típica del Banco Mundial. Inclusive esta versión del Banco Mundial está en su modalidad de lo que podríamos llamar la visión de capital humano, que se contrapone a la visión del desarrollo humano, y que sería algo similar a lo que se realiza con el capital físico, ¿no? O sea, se toma como un activo al estudiante, del cual va a tener un cierto valor como si fuera un activo financiero y del cual va a tener derecho el que invierte en él. Y bueno, lo que alegan los que sostienen esto en los países desarrollados está ligado a que esto se liga a que las universidades compitan por capturar este tipo de estudiantes que se van a esforzar y van a además ser un instrumento para promover determinados programas y cursos que ofertan. Bueno, hay discusión y polémica. Sin embargo, esto es poco factible para países en vías de desarrollo, con sistemas financieros poco desarrollados y también por sus características. Hay otro esquema que se llaman los préstamos contingentes de ingreso, que son una variante más interesante, porque este esquema ha sido exitoso en países en desarrollo. Se basa en el papel proactivo del Estado en lugar de los bancos comerciales. Sí, esto varía desde que el Estado cree bancos
que tengan un fin social para financiar proyectos de pobreza y proyectos de esta naturaleza, hasta como otro tipo de medidas. Esto hace que sea este instrumento mucho más accesible, en que función de, además de que la incertidumbre es el principal obstáculo, el mayor problema de los préstamos radica en que su pago depende de que el ingreso se ubique en topes establecidos. Es decir, para que te lo otorguen los bancos comerciales, tú tienes que tener un rango de ingreso que garantice su pago. Y aquí no sucede esto. Aquí, más bien, el nivel de ingresos sobre el cual se realizan los pagos contingentes está basado en el porcentaje de lo que va a ser pagado por el estudiante. ¿Qué quiere decir? El estudiante no va a pagar el 100%, sino va a pagar un porcentaje. Es decir, una forma sería como una especie de forma de disminuir el subsidio y pagaría sobre este resto. Y también, respecto al periodo de repago que se diseña, en específico, la tasa de interés que es más blanda, y los elementos de cobro y lo que se llaman los bailouts, es decir, hay condiciones de rescate en caso que el sujeto se colapse financieramente. Otro cuarto instrumento son los impuestos a los graduados, pero aquí entramos en una medida que también pues es muy debatible, porque es un impuesto que se agrega a los impuestos de ingresos de las personas y se los impone a los graduados. Entonces, bueno, estos impuestos especiales, pues hay mucha experiencia en el mundo. Por ejemplo, nosotros para financiar las Olimpiadas establecimos el impuesto de tenencia de los automóviles y lo venimos cargando como una losa fría y pesada. Para las siguientes Olimpiadas. Para las siguientes Olimpiadas, ¿no? Entonces, esto sería pagado, dentro de ciertos límites, y sí provoca distorsiones en la estructura fiscal. Y el pago que cubren los estudiantes, porque serían todos los graduados, es independiente de los costos de la educación. Es decir, no sé cuánto les haya costado, o sea que todos pagan parejos sin tomar en cuenta otras variables. La otra variante es los llamados vouchers o títulos o activos educativos. En vez de que como en el caso de los préstamos, o esto que vimos acá adelante, se hagan a través de las instituciones, se le entregan títulos a los estudiantes que cubren un porcentaje del costo, pueden cubrir un porcentaje del costo mayor o menor de la educación, y tienen que ver, se toman muy en cuenta los antecedentes socioeconómicos, el fomento de determinados programas educativos. El esquema asegura que sea muy localizado a quienes se le dan y que sea transparente, pero el esquema parece poco apropiado para el nivel de educación superior, que es el más costoso. Es decir, es un inconveniente. El sexto, y es el que más nos han querido vender, pero pues ustedes saben que la universidad es la institución que más se acerca a la paradoja del dios Janus, que es la paradoja que tiene que ver con que la estatua del dios Janus, que es el dios de las transiciones y los principios, tiene dos cabezas. Una de ellas las dos miran simultáneamente, una hacia el pasado y otra hacia el futuro. Y nuestras universidades, que son, pues, es un producto medieval, siguen teniendo elementos muy patentes de aquellas épocas, y a la vez, en esta gran transición de época, ¿sí? Y esta post-crisis y esta post-normalidad y todos estos pues no se va a salvar de una transformación con los cambios que están viniendo tan acelerados. Sin embargo, la universidad, pues tenemos restricciones a veces por nuestro tradicionalismo. Y bueno, es lo que nos han vendido, que incluye una mejor utilización de los fondos, que haya una mayor participación en la toma de decisiones y que se cumpla con efectividad la normatividad y la participación de los actores involucrados.
para asegurar una mejor oferta de servicio de calidad y la mejor utilización de la infraestructura disponible. ¿Sí? Yo quisiera señalar simplemente que estoy puntualizando de manera simple este problema que tiene una enorme cantidad de variables. Yo les puedo, me faltó anexarles algunas recomendaciones que son inevitables para que ustedes revisen con información de alta calidad cómo diversos países en diversos momentos han resuelto, ¿sí? Y yo creo que aquí la solución es con canastas que incluyan toda una combinación de varias medidas y con un ingrediente muy importante que yo llamaría la flexiseguridad. ¿Qué quiero decir con la flexiseguridad? Es decir, en países que han tenido éxito, se reconoce que a las instituciones se les debe otorgar flexibilidad, ¿sí?, para lograr cierta seguridad. El problema en que se ponga en la seguridad radica, por ejemplo, se los voy a poner en la alternativa del empleo. En Europa se ha decidido, en vez de poner demasiado énfasis, porque las restricciones presupuestales han disminuido mucho el acceso a la protección social, se ha buscado tener más estudiantes y menos desempleados, ¿sí? Esto es una decisión que, bueno, también puede ser discutida, pero definitivamente una de las precondiciones para hacer algo es que nuestras universidades tengan la flexibilidad y la visión de futuro necesarias para que podamos responder con altas miras, con rapidez y con una visión de futuro. Bueno, estos serían mis comentarios generales. Si quieren, podemos entrar a asuntos más específicos. Muchísimas gracias. Bueno, pues iniciaríamos, no te vayas, ahí estás bien. Iniciaríamos la sesión de preguntas y respuestas. Nos gustaría que se hicieran algunos comentarios, sobre todo de este tema que es tan tremendamente complejo. Y bueno, pues que el maestro Marco ha sintetizado con gran maestría, nos ha llevado desde las megatendencias y nos ha puesto, digamos, en la tesitura de pensar si estamos viviendo un modelo global neoliberal, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le van a hacer los gobiernos que quieren ser inclusivos? Bien, mi pregunta es para América Latina, dice Su Chávez, o países en vías de desarrollo, de los mecanismos de financiamiento, ¿cuál en su opinión sería el más pertinente para aplicar? Yo creo que tendría que ser un portafolio de mecanismos, porque se tiene que hacer un estudio actuarial, discúlpenme, yo voy muy a lo concreto, un estudio presupuestal y transdisciplinario, donde se analicen los puntos, las incertidumbres críticas, es decir, con una metodología prospectiva, y se haga un estudio como nosotros hicimos, por ejemplo, cuando analizamos todo el problema de las pensiones, donde se sopesen cuáles son los escenarios en términos de la brecha presupuestal que enfrentan las universidades y se vaya viendo en ese portafolio varias medidas. Yo creo que tiene que ser una combinación de algunas de las que yo mencioné aquí como factibles. Yo creo que es muy difícil, sobre todo pensando en que, miren, las migraciones internacionales, yo creo que como en el caso de Nicaragua, de los nicaragüenses y otras nacionalidades, yo no soy xenófobo de ninguna manera, que están, sobre todo por la enorme tradición pacifista y el modelo costarricense ha traído una enorme cantidad de migración, y esto está pasando en todo el mundo, y ahora las migraciones están con las restricciones que están pasando, severas para los destinos, que son la mayoría de la población se está yendo a los destinos más desarrollados. Con estas enormes restricciones, nosotros mismos, los mexicanos y ustedes, tienen que también sopesar ese tipo de factores externos, porque esto implica un crecimiento de presiones presupuestales que ya se tienen muy fuertes. Y entonces, ¿qué es lo que pinta? Miren, aquí nosotros, por ejemplo, nosotros mismos, nuestro seminario, la doctora Baena es una gran innovadora.
Porque, por ejemplo, ahora acaba de proponer una especialización que es única, que incluye la aplicación que es una necesidad que urge una visión prospectiva de las políticas públicas. Este programa es muy importante y ustedes tendrían que darle un enfoque de esa naturaleza, y ello requiere un proceso de planeación que salga de lo tradicional y que deje de tener una visión presentista en el cual pues se van a tener que tomar decisiones, por ejemplo, sobre el modelo futuro de Costa Rica. Ahí en Centroamérica hay 4 diferentes modelos, Costa Rica representa uno de los cuales. Sin embargo, el que en el contexto latinoamericano Costa Rica esté considerado entre los países con más pequeños en cuanto al margen de su población de educación superior, desde el punto de vista de la estratificación global, no desde la importancia que tiene en Centroamérica Costa Rica. Yo creo que Costa Rica también tiene enormes oportunidades de vincularse, de atraer ciertos niveles de estudiantes, tiene la oportunidad de incorporarse a redes, de ofertar, de bajar costos muy sensiblemente a través de la innovación, de intensificar los programas de cooperación, como creo que lo están haciendo. Y sí existen márgenes para mejorar, reducir costos y, sobre todo, decisiones más fuertes de ver si financieramente estarían en la posibilidad de ofertar programas más blandos de créditos a los estudiantes, apelando a que las desigualdades sociales no sean contrarias a una solidaridad y la eficiencia no es contraria a una mayor equidad. Este sería mi comentario general. Entonces, sintetizando un poco el asunto, la idea sería que cada país buscara su propio portafolio, no solo una fuente, no solo de financiamiento, sino un conjunto de fuentes, tomando en cuenta su propio entorno, ¿no? Claro. Y algunos elementos que son claves que ya están presentes, que van, por una parte, desde el envejecimiento de la población y de la planta docente, hasta las disruptivas TIC que entran precisamente a cambiarnos todas nuestras estructuras y esquemas del siglo pasado, ni siquiera de la época medieval, ¿verdad? Sí. El aumento tremendo del número de jóvenes que tienen que estudiar, y 2 elementos que sí son fundamentales: la parte de la migración, ¿sí? Que tendría que verse cómo trabajarla, cómo aprovecharla para el desarrollo del propio país, ¿no? Y la interacción internacional con la movilidad, que esto es muy lindo, esta parte, ¿no? En donde los estudiantes pueden salir a conocer otras ideas y tener otros rumbos, ¿verdad? O bien a través de las redes, ¿no? Que esto ya nos ayuda maravillosamente con todos los esquemas de cooperación, ¿no? Muy bien. Jazmín Balcázar le hace una felicitación. Gracias. El maestro Obando dice: ¿qué ejemplo de sistema público, ya sea país o universidad pública, se ha salvado del colapso financiero? Yo creo que las universidades, el cambio de modelo en Asia es bien importante. El cambio de modelo, el modelo asiático, particularmente yo pondría el caso de Corea. Corea ha logrado financiar su sistema educativo, pero además con un altísimo nivel si ustedes ven los datos, altísimo nivel de solidaridad social, de integración, ese sería un caso. Cada caso le aporta a la experiencia latinoamericana algún elemento, son realidades complejas y diferentes, pero el hecho que lo hayan logrado, por ejemplo, el modelo coreano es sensacional. Otro modelo es el modelo finlandés, pero también es una realidad muy distante, porque estamos hablando de poblaciones y de muy pequeñas, muy poca gente quiere emigrar a Finlandia, nada más simplemente les digo que porque no sobrevivirían al frío,
pero son realidades también muy, muy particulares, pero también tienen cosas muy importantes que enseñarnos, que son sobre todo apostar a la economía del conocimiento. América Latina tiene retos que se escapan totalmente y que no han sido tratados con seriedad, porque todos aquellos países que por el auge de la demanda de commodities, es decir, de la producción de productos naturales, metales, etcétera, petróleo, que provocó el alto crecimiento de China, cuando venga la ola tecnológica más intensa de la revolución digital, van a tener un choque cualitativa y estructural diferente que aquellos países, por ejemplo, como sería el caso de México o Brasil, que son los que tienen un poco más avanzados. Yo no podría ahorita dar una opinión sobre Costa Rica, porque va a haber diferente impacto, porque Centroamérica tiene al menos 4 modelos diferentes económicos y habría que hacer una reflexión más profunda. Pero sí tenemos que hacer una reflexión más profunda, porque esta ola no nos puede atrapar sin estar preparados a los tomadores de decisiones y sin tener instituciones que para mi gusto cumplan con esta característica, sería la flexiseguridad, es decir, la capacidad de respuesta rápida. Muy bien. El maestro Bando también nos dice si le podrías hacer llegar el material que mencionabas. Con todo gusto, maestro Bando, si usted me permite, nos puede mandar su correo electrónico, y a mí me faltó anexar, o se lo puedo yo dar a la doctora Baena para que ella lo realice. Le puedo anexar un conjunto de fuentes de primer nivel a mi modo de ver, aunque le quiero decir que pues es voy a tratar de ser muy selectivo porque la bibliografía es sumamente amplia y especializada. Sí, nuestro profesor aquí es una biblioteca andante, extraordinario en eso. La maestra Andrea Barrantes le da las gracias, maestro Guzmán, y dice, ¿considera usted que sería entonces pertinente fomentar estrategias de red interuniversitaria para poder hacer frente a los diferentes problemas financieros? En América Latina cada vez se busca disminuir estos recursos. Bueno, yo creo que es estratégicamente imprescindible. Ahora, se está reduciendo recursos en muchas cosas, y los que queden para eso hay que emplearlos. Yo le podría decir aquí, y voy a ser indiscreto, que la doctora Baena debería tener un premio Nobel, como decía Napoleón, de hacer con muy poco, mucho. Y eso, según Napoleón, es éxito. Alguna vez que la tengan por allá, conversen con ella, porque ella no lo dice, porque es muy modesta, pero, por ejemplo, todos los programas de videoconferencias que se han hecho, que además están considerados como íconos a nivel internacional, lo reconozcan o no, se han hecho con poquísimos recursos. Y eso es la prueba de que, aún con reducciones, la creatividad, el trabajo y la innovación dan excelentes resultados. Claro que sí, y además no se puede renunciar a ello. Yo le puedo dar nada más un ejemplo. Si usted se pone a revisar los cursos gratuitos que se dan, por ejemplo, en inglés, yo le diría francamente es que se desaprovecha debido a que la penetración de otros idiomas en nuestro entorno de educación superior es muy pobre. No se aprovechan a grandes y talentosísimos conferencistas eruditos en materias que nos ahorrarían muchísimo, aportarían muchísimo a nuestros estudiantes y nos apoyarían a nosotros muchísimo en nuestras actividades. La misma Andrea sigue comentando que hay una entidad en Costa Rica que es el Consejo Nacional de Rectores de Universidades Sí, lo conozco, sí. Pero dice, quizás pueda potenciar entonces más este tipo de dinámicas
de interacción con los estudiantes. ¿Sí? ¿Qué Yo opinión tiene? yo creo que eso es fundamental y yo les diría, así como en Sudáfrica se utilizó el diálogo como un elemento de creación de una visión de futuro prospectiva, y que es una de las grandes enseñanzas de los escenarios del Monte de las Flores, Montfleur, yo creo que Centroamérica, Costa Rica y muchos otros países deberían intentar convocar a todos los agentes involucrados de todos los sectores y sentarse a platicar sobre qué es lo que se quiere, pero con seriedad acerca del futuro de la educación, para generar puntos de referencia que centren a la población sobre cuáles son las posibles alternativas, no solamente de financiamiento, sino del futuro de la educación superior en su país. Muy bien. Andrea continúa comentando, dice que una de las tendencias es promover programas de doble titulación. ¿Eso ayuda a bajar costos? ¿O sería buscar más cooperación? No se ha hablado mucho de las posibilidades de beca y muchas personas, si no tienen beca, no pueden estudiar. ¿Cómo lograr la equidad y la justicia en materia de educación superior para promover que más personas no solo tengan acceso, sino que puedan ser un verdadero motor de desarrollo? Bueno, pues esa es la pregunta histórica que solamente tiene respuesta a veces en contextos culturales particulares. Definitivamente, lo más importante es que haya consenso, que haya apoyo, como está sucediendo al menos en el proyecto que está impulsando el actual gobierno entrante en México, sobre hacia dónde se quiere ir, es decir, que tenga al menos una visión de qué queremos. Y si esta visión tiene que ser compartida y tiene que haber claridad sobre las opciones. Claro que las becas están consideradas en estas opciones. El problema es que no caigamos en el esquema como dicen, de populist pipe dreams, ¿no? Los sueños de opio de los populistas, es decir, el escenario que marca en Sudáfrica, el escenario de Ícaro, es decir, no podemos estar financiando sin buscar cierta recuperación, porque esto puede servir en un corto plazo, pero vamos a generar, si no logramos estándares de calidad y vinculación al empleo, pues esto es un desastre, porque entonces estamos invirtiendo nada más para entretener a nuestros estudiantes. ¿Como guarderías? Como guardería, ¿no? Es decir, yo prefiero que vengan a la universidad para que no caigan en el crimen organizado y no tenga yo que andarlos cuidando como las adicciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y sobre los programas de doble titulación, qué opinas? Bueno, los programas de doble titulación, desde mi punto de vista, yo sí creo en ellos, pero depende también si esta doble titulación va acompañada de que estos programas no sean exactamente equivalentes. Porque, por ejemplo, ¿qué es lo que quiero decir? La revalidación, por ejemplo, de materias para lograr ciertos otros programas implica que uno tiene que cumplir con materias y programas adicionales. Y esto pues le va ampliando la titulación. Ahora yo creo que se están volviendo obsoletos los programas de doble titulación en la medida en que ya ahora van a ser parte de una educación a todo lo largo de la vida, porque simplemente, ¿qué van a hacer con toda la gente? Por ejemplo, ahorita en el sistema bancario en Latinoamérica está corriendo gente a lo bestia porque están automatizando muchos de los servicios, lo están digitalizando y entonces nos están poniendo a nosotros a hacer las cosas que antes hacían los que hacían en ventanilla. Y entonces, ¿qué va a pasar con toda esa gente que ya están corriendo? Pues o le ponen un impuesto a los bancos para que se les asigne una especie de seguro de desempleo mientras que se preocupan, o bien, como intentaron hacerlo en Finlandia, o bien se ocupan, se les pone un impuesto a la introducción de estas innovaciones para que el Estado los recalifique. Sí, interesante.
Es interesante, sí, ¿no? Sí, sí, muy bien. Edgar, buenos días por allá. Y Andrea, que ahora está participando muchísimo, comenta, ¿las empresas privadas o sectores productivos pueden visualizarse como socios estratégicos y posibles fuentes de financiamiento? Claro que sí, aquí en México y en Latinoamérica hay fundaciones que sí colaboran a través de programas de becas para, Para jóvenes. para jóvenes. Y hay las asociaciones público-privadas. Y son público-privadas, llegan a un acuerdo. Hay, por ejemplo, unas que dicen yo pongo un peso, por cada peso que ponga público yo pongo otro peso. Y sí participan, cómo no, sí pueden hacer aliados. Ahora bien, aquí hay un problema que tenemos que resolver y que la Organización Mundial del Trabajo lo ha demostrado. Los cambios que vienen no pueden ser enfocados desde un punto de vista tecnológico determinista. La política es la que media. ¿Qué queremos decir? Ya ven lo que está pasando con los chalecos amarillos en Francia. Sí. Lo que queremos decir es que si los empresarios inteligentes tienen que comprender que si no toman una visión que vaya más allá de la cruda realidad, y aquí el problema está en que el 60% de las empresas que están en México son estadounidenses y no sé qué otro tanto sean de otros países. ¿Qué quiere decir esto? Que para que la política funcione tiene que haber un acuerdo global. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la globalización hace que es decir, imagínense que México, que tiene uno de los sectores más importantes automotrices, en la medida que empiezan a automatizar, imagínense el problemón que se va a generar social aquí. Ya de por sí hicieron recortes importantes. Entonces, no sé si estoy dando a entender la complejidad del punto. Sí, pero sobre todo lo interesante que sí hay que buscar esos socios estratégicos Claro que estén sí. interesados en proyectos similares, ¿no? Sí, se defina muy claro el objetivo. Sí, exacto. Es decir, aquí es muy importante que el Estado tenga también la visión, porque si el Estado, por ejemplo, ahorita la curva de aprendizaje en las transiciones, pues es un proceso, ¿no? Y a veces no tiene claridad. Al mismo Brasil le tomó tiempo reencauzar las políticas, aunque tenían un tanque pensante enorme en la Universidad de Harvard, que ya había hecho una crítica al neoliberalismo, etcétera, pero hay gente que le tarda en caer el 20. La curva de aprendizaje de los gobiernos que buscan alternativas a los modelos neoclásicos, neoliberales, pues tampoco es un camino fácil, porque hay que estar innovando y aprendiendo. Uh-huh. Carlos Manuel Obando dice, uno de los problemas del presupuesto de las universidades públicas es que el costo de la plantilla laboral significa un alto porcentaje que limita o impide la inversión y desarrollo en otras áreas, cuando no significan una amenaza de lo que llaman cierre técnico. ¿Cuál podría ser una cifra porcentual sana y razonable del costo de la plantilla para una universidad que se quiere mantener a la altura de los retos actuales? Bueno, lo que está demostrando la experiencia histórica es que están aumentando los costos. O sea, por ejemplo, sobre todo en el tutelaje. Pero esto, que yo quiero decirles que se matiza de acuerdo a país a país. Estamos hablando sobre todo de el costo en países de educación superior altamente desarrollados. Han aumentado mucho los costos por los avances tecnológicos, por la inversión por unidad de estudiante en infraestructura, y no es poca, pues simplemente todos los avances tecnológicos hay que estarlos actualizando constantemente. Pero en el caso de países como Latinoamérica hay lo que llamamos economías, externalidades negativas. Por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? Que los precios o lo que se le paga por estos rubros realmente no refleja los costos. Por ejemplo, yo les pongo el ejemplo de los maestros por asignatura de la universidad. Prácticamente, yo por ejemplo fui becado, me considero un privilegiado, muy buena educación, en muy buenas instituciones,
y llevo 32 años en enseñanza e investigación en esta universidad, y yo lo veo como una retribución a lo que invirtieron. Pero si yo lo veo desde el punto de vista de lo que a mí, y quito eso de lado, de lo que a mí me paga la universidad, pues yo he estado financiando la universidad. Así es. ¿Me explico? Claro, desde luego lo que ha pasado. Entonces, ¿a qué voy? Hay que repensar mucho la política de esa política. Hay que repensarla. Les puedo decir por qué. Porque muchas universidades han reaccionado. El problema está en costos colaterales de prestaciones sociales como pensiones. Por ejemplo, en México tenemos y no solamente en México, en otros países de Latinoamérica tenemos un problema que tenemos fondos de pensiones quebrados para cubrir las pensiones. Entonces, las pensiones de muchos de profesores, como se han ido envejeciendo. Y esto es un problema muy serio, pero y que además impacta a la calidad de la salud que nos ofrecen a los mismos profesores, porque saben ustedes, por ejemplo, del Instituto de Seguridad Social al Servicio del Trabajo del Estado, que nosotros pertenecemos, el 73% del total del gasto se ocupa en el seguro de retiro. O sea que el otro 23 es para los otros 20 seguros, tiene 21 seguros en total que maneja, y de esos 21 seguros, los otros 20 se llevan el 23%. Entonces, ese problema requiere que sea tratado de nuevo, repensado de nuevo, porque también se ha querido aplicar esquemas neoliberales en materia de administración de recursos humanos, hasta cierto punto, en el cual se quiere ir eliminando a profesores que llegan después de ciertas edades, siendo que todavía son activos y que representan un activo intelectual muy importante para la universidad. Entonces, darte una respuesta, sí te puedo por ahí buscar información que tengo sobre estructura de costos y lo que implica dentro del promedio de ciertos países y en el continente. Pero lo que yo te quiero decir es que de ahí a que tú me des un análisis, o yo te dé un análisis objetivo de la parte de las externalidades, es decir, de los costos que no están reflejados en lo que se les paga a estos profesores, es otro mundo, ¿eh? Sí, la inquietud, bueno, viene también de que prácticamente todas las instituciones públicas se quejan de que se lleva el 80% del presupuesto la plantilla de profesores, o la plantilla laboral en general. Y entonces, Carlos, pues sí está preocupado, dice, bueno, ¿cuál sería el porcentaje que se podría llevar la plantilla para que no se afectaran todas estas otras áreas que son fundamentales también? Pues lo que pasa es que también déjenme decirles algo, los salarios aquí en México, los salarios de los profesores, y mire, no solamente aquí en México, en muchas partes y a nivel internacional, los salarios de los profesores fuera de las universidades de élite a nivel mundial, no están considerados dentro de los salarios más altos, ¿eh? Así es. Y lo podemos ver con además otra serie de consideraciones muy, muy graves que tienen que ver con las particularidades del desgaste que sufren los profesores en los diferentes niveles educativos. Por ejemplo, ustedes pueden analizar los problemas psiquiátricos que enfrentan los educadores y son problemas relacionados con que mucha gente cree que enseñar es un proceso simple. No, es un proceso en que hay un involucramiento y transferencias y una serie de elementos y un desgaste psicológico muy alto. Y todo eso, ustedes lo pueden reflejar, yo les puedo dar material sobre esto, datos muy concretos sobre estos problemas. Entonces, bueno, hay que considerar todo, porque supuestamente aquí una de las discusiones fuertes que ha habido es que en la reforma educativa que hizo la anterior administración y que ya se canceló, al menos en el papel, es que toda la carga de los problemas de la educación superior siempre recae en los profesores.
Y la pregunta, ¿los profesores son parte del problema o parte de la solución? Así es. Y además, que se vea objetivamente la situación de los profesores, ¿no? Sí, muy complicado, ¿no? Porque por una parte somos los que nos llevamos la mayor parte del presupuesto, pero por otra los pagos son verdaderamente ínfimos y a veces, como dicen los profesores de asignatura, aquí acaban subsidiando a la universidad, ¿no? Ajá. Pues mi experiencia es esa. Así es. Sobre todo que se ve bajo un esquema siempre neoliberal, Sí, así es. de manera lineal. Pues sí. Sí, y creo que eso no va a ser lo más grave. Lo más grave es algo que acabas de señalar al principio, de que se está desechando prácticamente como desechos de guerra a toda la experiencia, la formación de profesores, que aquí, según la ley del ISSSTE, a los 60 años ya pueden pedirse su jubilación inmediata, ¿no? Por parte de la autoridad, ni siquiera voluntario, ¿no? Esta es una situación grave. Carlos Manuel Obando también nos hace planteamientos importantes. Dice, bueno, hay nuevos esquemas de prioridad del gasto público de nuestros gobiernos neoliberales, que de alguna manera están arrinconando los gastos de las universidades públicas. Y esto ha venido convirtiendo a la situación en una de sus incertidumbres fatales. La duda es de Carlos, si se podría hablar de un porcentaje o de algún tipo de gastos para la universidad de los que el Estado no deba evitar, no deba eludir. Esa es una buena pregunta. El problema aquí está que entramos a las ambigüedades legales. Aquí se supone que es obligatoria y gratuita la educación, hablando constitucionalmente. Creo que ya es a nivel desde básico hasta la superior, ¿no? Sí, así es. Y creo que es universal. Entonces está muy difícil y bueno, han querido en las leyes reglamentarias darles la vuelta y canalizar los problemas que se provocan por cuestiones originadas por el funcionamiento y aplicación de modelos económicos y problemas históricos de desarrollo. Se han querido buscar soluciones que nada más satisfagan políticamente la aplicación de medidas neoliberales, como es el caso de la reforma educativa. Sin embargo, vuelvo al planteamiento que hicimos cuando señalábamos que desgraciadamente tenemos que hacer reingeniería porque estamos en un entorno, en la parte financiera a nivel mundial, dominado, sobre todo el sector financiero está dominado por un enfoque neoliberal. Pero, sin embargo, nosotros no podemos aislarnos de que algunas de las propuestas neoliberales pueden hacerse una reingeniería con una visión, como fue los casos de estos programas que consideren un financiamiento con tasas blandas, etcétera, que sean amigables a los estudiantes. Yo creo que entonces sí hay que repensar la universidad. Sí hay que repensar la universidad del futuro, el currículum del futuro, y esa es la enorme posibilidad que tenemos de construir con innovación la visión de futuro que queremos para nuestras universidades, que por cierto, también yo no veo una visión apocalíptica, distópica para Latinoamérica. Yo creo que la posición que tiene Latinoamérica le permite que esto también sea una oportunidad. Porque, por ejemplo, muchas de las reasignaciones que van a venir con la revolución digital van a países con ciertas características, van a poder dar mayor prioridad a un desarrollo sustentable, ¿sí? Un desarrollo sustentable en donde Costa Rica tiene una tradición muy interesante. Muy interesante, importante y con mucha anticipación que muchos países e instituciones. Hay muchas esperanzas para Costa Rica. Pues sí, realmente la perspectiva es la construcción de la esperanza, ¿no? Exactamente, en nuestra otra visión. No sé si hay algún otro comentario por ahí. Ajá. Bien.
El doctor Montero va a hacer un comentario, aparte de saludarlos. Sí. ¿Qué tal? Es un placer nuevamente saludarlos y pues simplemente también no quiero dejar de hacer un comentario, sobre todo por lo que Carlos habla en cuanto a la proporción que debe de representar el pago a los maestros dentro de una estructura financiera específica de una institución. Y yo diría que es muy difícil que cualquier porcentaje que se estime será cuestionado en un esquema neoliberal. Porque si nosotros simplemente nos preguntamos cuál es el problema en el en un modelo que se concentra el 99% de la riqueza en nivel mundial, en el 1% ¿no? O sea, el 99% de la riqueza concentrado, en nivel mundial, concentrado en el 1% de la población mundial. Números más, números menos, cuestión de las fuentes, etcétera, pero la cuestión es que tenemos un modelo muy concentrador, ¿sí? Entonces, mientras ese modelo de estructura global, ¿sí?, no reflexione para su propia transformación y tenga una visión más sustentable, una economía sustentable, ¿no?, en donde los costos y beneficios se vean también en la cuestión de lo sustentable y de las externalidades negativas se consideren, que no se consideran, ¿no? No se considera, por ejemplo, cuáles serían las consecuencias, por ejemplo, simple y sencillamente, de no contar con los aportes que están dando ciertos sectores, como por ejemplo, simple y sencillamente, los profesores que por cierta edad son desechados prácticamente y toda esa riqueza se pierde, todo este conocimiento, y son quienes pueden fungir como puentes con las nuevas generaciones. Entonces, los análisis que generalmente se hacen, pues son muy lineales desde mi punto de vista, ¿no? Así, y no con la profundidad que requieren para que precisamente se vayan dando las transformaciones en donde pues no vayamos a extremos como ese tipo de populismos donde lo único que se trata es hacer programas de carácter electorero, pero no de transformación, en donde precisamente sean consideradas todas las personas en diversas circunstancias. Y por eso es que uno de los puntos fundamentales es no solamente hablar de las externalidades negativas, sino sobre todo también del acceso a los bienes públicos globales. Entonces, con ese punto yo les agradezco su atención y cedo nuevamente la palabra a la doctora Baena. Marco, no sé si quieres hacer un comentario más. Yo quisiera remarcar lo que dijo el doctor Montero. El asunto está en que en el momento actual, aceptémoslo o no, una de las características que se da a nivel mundial, y sobre todo aquí en América Latina, y se ve claramente en Costa Rica, es el enorme crecimiento que se ha experimentado, la participación de la educación privada en la oferta educativa. Esto hace o nos lleva a decir que estamos hablando de bienes públicos. La educación es un bien público privado, porque el Estado, y esto sería un motivo para rediseñar las alianzas público-privadas sobre bases diferentes, porque existen distorsiones. Nosotros vivimos distorsiones muy fuertes en México cuando antiguos gobiernos como el de Calderón empezó, bajo el esquema neoliberal, a trasladar recursos que eran de la educación pública para financiar escuelas privadas. Y ahora muchas de esas asignaciones, muchas de esas escuelas dependen de esas asignaciones sin que esas asignaciones vayan acompañadas de una oferta de calidad y oportunidad, ¿sí? Y trajo otro tipo nuevo de distorsiones. Entonces se requiere definitivamente un nuevo trato, así como se manejó en la crisis de Estados Unidos del 29, donde se pasó de un neoliberalismo individualista, o de un liberalismo individualista a un liberalismo con un sentido social de un trato diferente.
Y el famoso New Deal, ¿verdad? New Deal. Que hay que revisar. Muy bien. Yo invitaría a los colegas que nos están escuchando a que hagamos lo que el maestro Marco nos está invitando. Pondría en primer lugar, pongamos a discutir cuál es la visión de futuro sobre la educación que tenemos, indiscutiblemente. ¿Por qué? 2, estamos en una gran transición de época, ¿sí? En donde, mientras por una parte todavía tenemos un manejo financiero global neoliberal y nuestros espíritus como región y como seres humanos es cambiar esa tendencia hacia la inclusión, hacia la equidad. Muy importante entonces esa discusión. Y entonces esto nos lleva a la búsqueda de fuentes alternativas que vayan más allá de la dependencia de lo que el modelo neoliberal nos ha marcado en sus diferentes organizaciones y líneas. Y esas fuentes alternativas las podemos encontrar a través del uso de la perspectiva estratégica, que nos invita a evaluar la posibilidad de abrir todo un portafolio de diferentes programas, una serie de búsqueda de los ingresos que producen, la educación continua, los cursos especiales, los diplomados, las interacciones inclusive en redes, ¿no? Y esta parte del análisis muy concienzudo de qué son las profesiones del futuro, qué nos espera, qué podemos aplicar, qué es lo que ha pasado con las materias, las licenciaturas o programas que tenemos y cuáles hay que ajustar, cuáles ya no van a funcionar, porque hay muchas que ya no van a funcionar, aunque no queramos enfrentarlo. Entonces también esta parte va a ser muy importante y tomar en cuenta dentro de este análisis prospectivo estratégico los 2 elementos de los que comentábamos antes, la movilidad internacional de los estudiantes, tanto como los migrantes. ¿Qué vamos a hacer con los migrantes? Tenemos el periódico de hoy en México dice que hay 18,000 migrantes en México que han pedido su regularización o su pase a Estados Unidos. Es tremendo. Si uno piensa que hay que darles de comer, que hay que darles salud, que hay que darles empleo, pues yo creo que ya hay que pensar en otro tipo de opciones y de alternativas. Entonces, si no hay algún otro comentario, me gustaría entonces aquí que quedáramos para vernos el próximo miércoles, que sería el momento de nuestra asesoría. Sí hay necesidad de ir asimilando todo este tipo de elementos, todo este tipo de situaciones que el maestro Guzmán nos ha comentado con mucho tino. Pues nos despediríamos y agradezco mucho a todos los que están conectados. Le agradezco al maestro Guzmán, que siempre es una enciclopedia andante. Él sí es una enciclopedia andante, con toda la disposición siempre puede hacer comentarios y puede, pues, si quedó alguna duda todavía, resolverla a través de la maravilla de la tecnología. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Muy bien.